Señora Secretaria de Estado, tiene usted la palabra por el tiempo ilimitado que considere. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quería pedirles disculpas de forma personal por haber tenido que cancelar la comparecencia que teníamos agendada hace un par de semanas. Fue por un motivo de salud personal, nada grave, pero tuve que mantener unos días de reposo, así que les pido disculpas y le agradezco la paciencia. Es para mí un placer hoy comparecer ante la Comisión de Igualdad para trasladarle la acción del Ministerio de Igualdad, en concreto de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género y los diferentes departamentos que dependen de la misma. Es una acción que creo fundamental para el tiempo que tenemos por delante, para esa recuperación de la pandemia que necesitamos hacer con feminismo, con más políticas feministas que nunca. Estamos viendo la luz al final del túnel, creo que todas coincidimos, pero es importante que sepamos aplicar las lecciones que hemos aprendido como sociedad y como Gobierno, como instituciones durante todo este tiempo. El diagnóstico del Ministerio de Igualdad es claro y además está compartido con los organismos internacionales como Naciones Unidas, que llevan tiempo advirtiéndonos, llevan tiempo diciendo que existe un riesgo real de retroceso en los derechos humanos de las niñas, de las mujeres en todo el mundo, y ese riesgo, si lo aterrizamos al caso español, amenaza con agravar el deterioro del ejercicio efectivo de estos derechos que heredamos del anterior ciclo de crisis del 2008. Por eso trabajamos, lo saben todas ustedes, a contrarreloj en el marco de una herencia que sabemos que ha debilitado lo público y que nos obliga así a poner en marcha una agenda que no solo resista al empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría social y de las mujeres, sino que dé pasos decididos para apuntalar mejoras en los derechos que sean difícilmente revertibles en el futuro. Para nosotras, no avanzar y solo resistir es retroceder. Es una frase que nos aplicamos mucho en el Ministerio de Igualdad. La salida de esta crisis mundial y los desafíos a los que nos enfrenta exige una agenda feminista con capacidad de corresponsabilizar a la sociedad en su conjunto, pero también a las instituciones, a los agentes económicos y sociales y también a los hombres, a nuestros compañeros, para satisfacer el bienestar de todas las personas en condiciones de dignidad para todas ellas. Y, señorías, antes de pasar a detallarles los 4 ejes fundamentales sobre los que se divide el trabajo del Ministerio de Igualdad, que son los que fundamentan el trabajo y también vertebran las comparecencias que tanto la ministra como las demás dirigentes del Ministerio de Igualdad siempre compartimos con ustedes, adelanto que igual va a ser una exposición quizás un poco densa, pero creo que necesaria. Sí quería parar un poco precisamente en lo que ha motivado a la presidenta a convocar ese minuto de silencio sobre la Semana Negra que hemos vivido al respecto de la violencia de género. La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, doña Victoria Rosell, ha confirmado en la anterior semana un total de 6 asesinatos machistas, 5 mujeres y, en concreto, un niño. Son cifras que desde luego nos tienen que poner en alerta, como decía la presidenta, en alerta contra el machismo. Lo hemos dicho a lo largo de toda la semana, tanto la ministra como yo, como todas las portavoces, y lo repito, es más necesaria que nunca esa unidad feminista que veo que no es del todo posible y la revisión de los mecanismos de protección a las víctimas. Creemos que estamos ante una situación que podemos calificar como alerta machista y que así tiene que llamarse, no solamente por la terrible semana que acabamos de vivir, sino por la existencia de actores sociales, institucionales y políticos que en nuestro país todavía niegan la gravedad que tiene la situación. Es por todo esto y en este contexto, lo saben ustedes porque miro a diputadas como a la portavoz de Ciudadanos, a Sara, que estuvo presente. El viernes pasado la ministra de Igualdad convocó una reunión urgente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el objetivo principal, evidentemente, para hacer una reflexión conjunta, pero con el objetivo principal de activar los mecanismos institucionales de los que dispone este Gobierno para coordinar una mejor respuesta ante la violencia machista y, como les decíamos entonces, convocarla con carácter de permanencia, que no fuese un encuentro puntual, sino que sea estable, que se mantenga y que nos lleve a actuar, ¿no?
Creo que situaciones como la de la semana pasada nos tienen que hacer reflexionar absolutamente a todas, bajo ese paraguas siempre de la unidad cuando hablamos de asesinatos machistas, no solamente por la gravedad de las cifras, que por supuesto son muy graves, sino por el hecho de saber que muchas de estas mujeres, en concreto en este caso algunas, habían solicitado ayuda y esa ayuda no llegó a tiempo, no fue suficiente. Eso lo tenemos que admitir y, a partir de ahí, ponernos a trabajar. Este Gobierno y este Ministerio en concreto se ha comprometido y se compromete también ante esta comisión a activar todos los mecanismos necesarios institucionales para evaluar los fallos en la prevención, en la atención y en la protección a todas las víctimas y también a sus hijos y a sus hijas. Insisto que tenemos también el asesinato de un hijo de una mujer víctima de violencia de género. Las miras tienen que seguir puestas en mejorar la atención, la protección y la asistencia, y nuestro compromiso inapelable es blindar el mejor sistema de asistencia, protección y seguridad posible según establecen los estándares internacionales de derechos humanos. Saben ustedes mejor que yo, porque nace de aquí, que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó en el 2017 con el objetivo de lograr la prevención y ruptura del silencio en los casos de violencia machista y recuperar el consenso de la ley del 2004, ley que siempre aprovecho para agradecer porque fue un punto de inflexión, vinculando a todos los partidos políticos, a los poderes del Estado y la sociedad civil en el compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género, es fundamental, y es fundamental que lo pongamos en marcha más que nunca. Este Pacto de Estado supone la unión de un gran número de instituciones. También agradezco la asistencia de este Pacto de Estado a las diputadas que lo pusieron en marcha, organizaciones y personas expertas en la formulación de medidas para la erradicación de las violencias sobre las mujeres. Nosotras lo decimos siempre, creemos que este pacto es un pacto institucional, pero es un pacto político y es un pacto social, es un pacto que tiene que ir mucho más allá de esta Cámara. Debe acompañar el seguimiento y la evaluación de su eficiencia en las comisiones de ambas cámaras con el trabajo institucional y gubernamental, porque semanas como estas, desde luego, nos demuestran que seguimos teniendo muchas deficiencias en nuestro sistema y que por eso no puede faltar nadie en la lucha contra esta violencia que sabemos es estructural. Sabemos, insisto, porque me parece lo más relevante de todo lo que ha pasado esta semana, que hay víctimas que habían pedido ayuda y que esta ayuda no llegó. Y sabemos, además, que existen protocolos que llevan más de 5 años sin ser actualizados. Esta es la verdad. Hay protocolos que no están actualizados incluso desde antes de que saliera de esta Cámara el Pacto de Estado. Esta situación es absolutamente inadmisible. No podemos sostenerla más en el tiempo y ahora que también estamos empezando a salir de la situación de pandemia, también tenemos que ponerlo en el centro para activarlo y para solventar la situación. Por eso, la primera reunión estuvo formada o fueron convocadas diferentes representantes de los diferentes actores de la puesta en marcha de acciones contra la violencia de género, además del propio Ministerio de Igualdad, evidentemente con representación de la propia ministra, en mi caso de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y de la delegada. Fueron convocados del Ministerio de Interior, de Justicia, de Política Territorial y Función Pública, de Sanidad y de Derechos Sociales. También tuvo presencia la vicepresidenta del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, que saben que también representa de forma rotatoria determinadas comunidades autónomas y entidades locales, también a las presidentas de las comisiones del Pacto de Estado, tanto del Congreso como del Senado, y a las portavoces de los partidos políticos en el Congreso. El trabajo de esta reunión y de las futuras reuniones debe servir para la elaboración conjunta en el seno de este espacio de trabajo de un plan de revisión y de modernización de las actuaciones contra la violencia de género. Se trata de dar una respuesta eficaz, una respuesta coordinada a las víctimas, porque es una cosa de todas y porque es el mandato, entiendo, del Pacto de Estado. El objetivo de las próximas semanas pasa porque podamos comenzar conjuntamente y de forma coordinada ese proceso de reflexión, ese proceso que nos hemos invitado a seguir de la mano de diagnóstico, cada una desde nuestros diferentes espacios de actuación, de representación, y a partir de ahí tomar las medidas necesarias. Los esfuerzos
van a ir en muchas direcciones. Creemos que debemos documentar de manera exhaustiva los casos, en concreto los casos que hemos vivido durante esta semana pasada, para identificar al detalle, con concreción, qué es lo que ha pasado, por qué la ayuda no ha llegado a tiempo y para, a partir de ahí, poder recomponer este pacto político y social contra la violencia. E insisto y repito, y no me voy a cansar, me he propuesto, presidenta, a mí misma hoy no alterar mi tono, porque creo que estamos en una situación que requiere de unidad y decir firmemente que en esta lucha, desde luego, no puede faltar nadie. Por eso le quería también, además, pedir a todas ustedes, como máxima responsable de esta materia en el Congreso de los Diputados, a las presidentas, a las parlamentarias, a los miembros de la mesa, que activen todos los mecanismos que consideren ustedes oportunos para que trabajemos conjuntamente en este sentido. La ministra de Igualdad va a comparecer, también lo anuncio, no sé si lo saben ya, pero va a comparecer próximamente en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, tanto del Congreso como del Senado. Con ella van a poder ustedes profundizar muchísimo más en la materia, pero desde luego que nos quede claro que el Pacto de Estado debe ser la vacuna. Los casos de las 5 víctimas de esta semana nos tienen que servir para alumbrar posibles mejoras que deben enfocarse a una mejor detección, derivación y acompañamiento para aquellas mujeres que no denuncian, así como a realizar un mejor análisis del riesgo con enfoque de género y protección para las que sí denuncian. Y además, todo este trabajo de evaluación y diagnóstico debe también poner un foco especial en las víctimas menores de edad, en la misma línea que esta misma semana apuntaba la recién aprobada también por esta Cámara Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Soy consciente de que el reto es enorme, pero confío plenamente en nuestras instituciones y en nuestra capacidad de unidad, así que toda la predisposición de esta Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género para estar al otro lado de la mano. Como les decía ya, dejando a un lado este tema que me parecía de especial relevancia que fuera el inicial de esta comparecencia, les voy a explicar los 4 ejes sobre los que vertebramos el trabajo del Ministerio de Igualdad y articulamos todas nuestras políticas. Ya saben cuáles son. El primero es el eje que tiene que ver con la lucha contra las violencias machistas, como veníamos hablando, o lo que llamamos políticas de supervivencia. El segundo, las políticas de redistribución de la riqueza, de los usos del tiempo y de los cuidados. Y también quería aprovechar en ese punto para contarles programas como el Plan Corresponsables, que son especialmente novedosos durante esta legislatura. El tercero tiene que ver con las políticas de diversidad y de no discriminación, tanto al colectivo LGTBI como a las personas de diverso origen étnico-racial y de políticas antirracistas. Y, por último, también quería contarles algunas líneas de trabajo que tenemos abiertas en el ámbito internacional y que, como representación del país que compartimos, pues quería compartir con todas ustedes. Paso, si les parece bien, al primer eje, al que está relacionado con las violencias machistas y a detallarles otros trabajos que estamos poniendo en marcha, además de lo que ya les he mencionado, por un lado a nivel normativo y por otro pues en el refuerzo de los recursos que ya son existentes, que no son tan novedosos, pero que hay que reforzar, por ejemplo, a través del Plan España te protege contra las violencias machistas, que nos va a permitir, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, consolidar nuestro compromiso en materia de lucha contra las violencias machistas y con las supervivientes de la misma. Un plan que hemos trabajado de la mano con las comunidades autónomas de forma muy fructífera para que se garantice su correcta implementación y desarrollo durante los años venideros. En lo que respecta al primer plano, lo que tiene que ver con nuestra acción normativa para reforzar la lucha contra las violencias machistas, saben, lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, la Ley de 2004 es un antes y un después, también lo es el Pacto de Estado, y aún así nos parecía bastante relevante seguir profundizando en el desarrollo normativo que nos quedaba pendiente. Saben que tenemos 2 vías importantes. El primero es el anteproyecto de ley orgánica de garantía de libertad sexual, y el segundo son las aportaciones a la Ley de Infancia que parten del propio Ministerio de Igualdad, que ya son una realidad gracias a todas ustedes, cosa que también pongo en valor y que por fin dan cumplimiento pues, a algunas de las grandes deudas que teníamos con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como es la prohibición del falso SAP, que saben que es una demanda histórica del movimiento feminista, y la suspensión del régimen de visitas para todos aquellos maltratadores que nunca en la vida van a poder ser buenos padres.
Además, saben que hasta el día 23 de este mes está abierto el plazo de consulta pública previa para que las entidades sociales y para que la población en general puedan hacer aportaciones a la futura ley integral contra la trata, que también nos parecía una de las deudas históricas que tiene este país con las mujeres más vulnerables y que no podíamos tardar más en activar. Durante este año 2021, lo saben ustedes porque también compartí en diciembre con todas ustedes el grueso de los presupuestos generales del Estado, en la lucha contra la violencia machista se va a invertir 268 millones de euros. 268 millones de euros, de los cuales 100 son para transferencias directas a las comunidades autónomas, 80 son para la Administración General del Estado, de los cuales 60 para la propia delegación contra la violencia de género dependiente de esta secretaría, y decirles y reiterar y poner en valor, porque creo que es algo que también se debe al empuje de todas las que vinieron antes en otras legislaturas y también del movimiento feminista. Jamás se había invertido tanto dinero en la lucha contra las violencias machistas y fíjate que aún es poco con todo lo que tenemos por delante y de lo que venimos hablando desde que he empezado, ¿no? Se han incrementado además 20 millones para los ayuntamientos, lo saben ustedes, fue un compromiso de la anterior responsable de Igualdad del Gobierno y nosotras queríamos cumplir con esa palabra también. Se ha aumentado 20 millones para los ayuntamientos, hemos pasado de 20 a 40 y además durante el ejercicio anterior se ajustaron, y esto lo cuento ya desde el inicio porque sé que es una materia que preocupa a sus señorías, se han ajustado los criterios de reparto de esos fondos, escuchando lo que la FEMP tenía que decir y también las comunidades autónomas. Tuvimos la primera comisión sectorial para tratar este tema hace un par de viernes y el día 23, fecha que coincide con el fin de la consulta pública previa para la ley de trata, ese día celebramos la conferencia sectorial donde se va a aprobar también estos criterios de reparto. Este nuevo criterio, que en realidad se adapta a lo que nos estaban pidiendo, permite distribuir los fondos adecuándose al número de municipios existentes en la actualidad y a la evolución de la población. De esta manera, para que tengan ustedes el mapa, se ha aumentado la cuantía mínima fija que recibe cada municipio, de tal forma que se pasará de tener de 689 euros a tener 1.000. Esto supone un 30% más. Y, asimismo, ha aumentado de manera considerable el número de municipios entre los que se va a repartir este presupuesto, ¿no? De manera que no solamente se incluye a los 392 que estaban incorporados en el sistema Biogen, sino que también a los 2.054 donde está operativo el servicio Atempro, con lo cual este dinero para la lucha contra las violencias machistas va a ser mayor y va a llegar a más municipios. De hecho, y en referencia a este segundo plano de acción que les señalaba, que es el plano de mejorar los recursos que ya existen, que son buenos, que se demuestran eficaces, pero que tenemos que seguir reforzando, se ha ampliado la cobertura del 016. A partir de ahora, o a partir de, hace unas cuantas semanas, va a atender a todas las víctimas de todas las violencias sexuales, que era uno de los objetivos que nos habíamos marcado también en el Plan España te protege contra las violencias machistas, que además de los 268 millones de euros ya mencionados, suman 48 más de los fondos europeos. Esto nos va a permitir aumentar todos los servicios de atención integral a las víctimas de violencia machista, más allá de la que se ejerce en el ámbito de la pareja o de la expareja, y ampliarlo a todos los tipos de violencia. Y en esta línea de asistencia a las víctimas quiero detenerme en explicarles una de las acciones que hemos impulsado durante este año 2021, que me parece especialmente novedosa y que va a ser crucial para la lucha de las víctimas contra las violencias machistas. Me van a disculpar. Me refiero a los centros de crisis de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual. Saben que el Consejo de Ministras aprobó el pasado mes de abril la autorización de gasto para poner en marcha estos centros, que los conocemos ya todas de forma coloquial como los centros de crisis, con una inversión total de casi 70
millones de euros que viene a dar cumplimiento no solo al artículo 25 del Convenio de Estambul, que hace poquitos días que también estábamos conmemorando su 10º aniversario, sino también al último informe del Grevio. También al artículo 32 del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que también contemplaba que fuese obligatorio que estos centros de crisis existiesen y que recoge el derecho a la atención integral especializada, asegurando que las mujeres víctimas de violencias sexuales, en concreto de las víctimas de violencias sexuales, tienen derecho a una atención de emergencia y crisis, de recuperación en el largo plazo, que les ayude a superar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales o de otra índole derivadas de la violencia. Como ven, precisamente estos centros de crisis son el ejemplo de ese doble plano de trabajo que queríamos hacer desde el Ministerio, el plano normativo y el de refuerzo de lo que ya sirve y sirve mucho. Empezamos a poner en marcha cuestiones con esto que vienen recogidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Les informo de que pensamos o esperamos que venga muy pronto ese texto a esta Cámara. Está ya con los últimos procedimientos. Ahora mismo se encuentra a la vista de recibir el informe del Consejo de Estado y a partir de ahí podrá venir para someterse a debate a esta Cámara. Y se trata de una norma que va a colocar a España, ya lo saben, no perdemos ocasión para decirlo, a España al nivel de otros países europeos en el cumplimiento del Convenio de Estambul y que nos va a permitir recuperar el tiempo que hemos perdido como país en el desarrollo de sus recomendaciones, ¿no? Igual que nos felicitamos por los avances que hacemos, también tenemos que hacer un poco de autocrítica y sabemos que llegamos tarde, pero vamos a llegar. Y cuando decimos que se trata de una ley pionera, no lo decimos en vano, ¿no? Una de las cuestiones más novedosas de la ley y que a nosotras en concreto más nos importa es precisamente que todas las víctimas de violencia no solo cuenten con protección y apoyo, sino que además sean reparadas socialmente del daño sufrido. Cuando decimos que defendemos una forma de hacer política con enfoque de derechos humanos, feminista y también, e importante, no punitivista, lo decimos precisamente porque damos mucho peso a una cuestión tan central como es la reparación. Por eso, precisamente, la ley contempla un título entero donde se comprenden los derechos a la reparación económica por daños y prejuicios derivados de la violencia y medidas encaminadas a su completa reparación física, psíquica y social, así como a garantías de reparación simbólica. Hay cuestiones que son muy relevantes, como es el reconocimiento de la prestación por orfandad a los hijos y a las hijas huérfanas cuya madre no fue asesinada por su pareja o por su expareja. Otras cuestiones que también son especialmente novedosas, como la reparación colectiva y el papel fundamental que esto tenga para la sociedad. Y quiero detenerme dentro de este punto de lucha contra las violencias machistas, aunque sea un poquito en este plano legislativo, en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. Es una norma que se ha elaborado de forma conjunta por la entonces Vicepresidencia Segunda, ahora Ministerio de Derechos Sociales, y por el Ministerio de Justicia, y es un texto que, como les decía, agradezco que haya sido aprobado. Quiero subrayar el aporte importantísimo que incluye esta norma en relación con las y con los más pequeños. El derecho a ser escuchados a cualquier edad constituye uno de los derechos fundamentales de las niñas, de los niños y de los adolescentes y viene previsto en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Son personas titulares de derechos, y lo quiero recalcar, y como tal merecen siempre ser escuchadas. Y esto es precisamente lo que se ha reforzado en la Ley de Infancia, estableciendo las obligaciones que le son inherentes en términos de formación. Y por eso es tan importante que la LOPIBI, como la llamamos, incluya una cautela específica frente a la aplicación de criterios sin aval científico, sin ningún aval científico, que carecen de base y que venían a sustituir o a querer sustituir con otras intenciones una investigación rigurosa. En consecuencia, con la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, damos cumplimiento al punto 129 del Pacto de Estado, y nos acogemos también a la recomendación del Consejo General del Poder Judicial en su Guía Práctica de Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Finalmente, desde mi última comparecencia en torno a los presupuestos en sede parlamentaria, cuando
cuando expliqué a qué íbamos a dedicar el dinero este año 2021. Hemos impulsado un plan de acción urgente contra la trata y contra la explotación sexual que les mencionaba anteriormente, que saben que constituye la mayor forma de esclavitud del siglo XXI y la más cruel violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas, y que nos parecía urgente, como su nombre indica, activar ya. Este plan incluye la citada Ley Integral contra la Trata, que actualmente, como les decía, está en consulta pública previa, cuya perspectiva pondrá a las víctimas siempre en el centro. Se va a anclar a los derechos humanos y nos va a actualizar como país en nuestras obligaciones internacionales. Pero no va a ser una ley que camine sola. La ley se enmarca dentro de un plan de acción con otras medidas que nos parecen especialmente importantes. Junto a esa ley se va a incorporar, desde la lógica del refuerzo y la ampliación de los recursos que les decía, y en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, un plan de inserción sociolaboral destinado a las víctimas de trata, de explotación sexual y prostitución, desarrollado junto a la Vicepresidencia Tercera o al actual Ministerio de Trabajo. Esto nos parecía absolutamente fundamental a la hora de abordar la problemática de la trata, abordar el fenómeno de la explotación sexual desde una perspectiva únicamente penal. Deja a un lado las causas sociales que la originan y relega el debido apoyo y reparación de las víctimas a un segundo plano. Por lo tanto, no podemos avanzar sin dar una alternativa a estas mujeres que, como les decía, son las más vulnerables de nuestro país. Así estamos también dando cumplimiento a nuestros compromisos internacionales, al Protocolo de Varsovia del año 2005, a la Directiva 2011/36 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como al artículo 6 de la CEDAW y los informes del GRETA, el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos, y del Consejo de Europa. Los datos lo saben ustedes, son miembros de la Comisión de Igualdad, no hace falta que yo lo recuerde. Los datos son absolutamente escalofriantes. España es uno de los países del mundo de mayor destino y tránsito de trata, y según los datos de la ONU, el 96% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual en el mundo son mujeres y son niñas. Y además, el último informe de Amnistía Internacional apuntaba un dato que a nosotras por lo menos nos ha llevado bastante a la reflexión. Apuntaba que entre 2017 y 2019 el número de personas identificadas del total de las que se encontraban en riesgo de trata oscila tan solo entre el 1,4 y el 1,5%, lo que indica evidentemente la dificultad y la ausencia de mecanismos para identificar y detectar a las víctimas de trata. O sea que partimos de una situación bastante deficitaria. Esta situación la observamos también si atendemos a la variedad de datos, la disparidad de datos con los que contamos, ¿no? La memoria de la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, en 2017 decía que había 10.111 personas en riesgo y solo 155 personas identificadas en concreto como víctimas de trata. Sin embargo, la memoria de la Fiscalía General del Estado apunta a 465. Es decir, la disparidad es absolutamente enorme, y ahí también detectamos que existe un problema, ¿no? Por eso les decía que el plan de acción es un conjunto de medidas, no solamente la ley, no solamente el plan de reinserción sociolaboral, sino que también lo que planteábamos también dentro de los presupuestos generales del Estado es la elaboración de un macroestudio que valore por primera vez y que conjugue los datos cualitativos y cuantitativos que tenemos para, a partir de ahí, identificar en qué situación estamos y poder operar de forma correcta. A pesar de que nuestro país no cuenta todavía con una ley integral de estas características, y dado que la protección a las víctimas debe ser lo que más nos preocupe como Ministerio, con carácter previo ya hemos empezado a tomar medidas que nos parece importante resaltar, ¿no? Este es un plan de acción novedoso, nuevo, que es de justicia, que va a implicar la colaboración de muchísimos agentes, de muchísimos ministerios, de todas las administraciones autonómicas y locales, pero ya partimos del anteproyecto de ley de libertad sexual, que, como les decía, vendrá próximamente a esta Cámara, incluyendo la protección de todas las víctimas de violencia sexual, incluyendo por primera vez la trata como una forma de violencia
violencia sexual sobre las mujeres y con una línea de trabajo clara contra la industria proxeneta y de explotación sexual. Y junto a eso recuperamos también, tras haber sido eliminada del Código Penal, como saben, en el 95, la tercería locativa, ¿no?, con el objetivo única y exclusivamente de perseguir a la industria proxeneta y de atajar este problema. Pero sin duda va a ser el impulso de una legislación específica e integral que no solamente aborde la trata con fines de explotación sexual, sino que también admita que la trata tiene otros fines y que todas tienen que tener la perspectiva de género siempre en el centro, lo que consolide y lo que facilite el justo trato del Estado a estas mujeres, ¿no? Termino ya con este bloque. Ven este doble plano que les quería trasladar, el normativo y el de refuerzo y ampliación de recursos que ya funcionan. Es lo que está marcando la hoja de ruta del Ministerio de Igualdad en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Y me parecía importante, dada la semana que tenemos, ser muy precisa y ser muy detallada con esto. Pasa ahora sí si les parece bien, a las políticas redistributivas, a las políticas que saben que son tan importantes y que son una prioridad para el Ministerio de Igualdad desde el principio, antes incluso de que llegara la pandemia, pero que siempre decimos que la pandemia han venido a reforzar ese discurso del movimiento feminista que decía que sin redistribución de la riqueza, de los usos del tiempo y de los cuidados, pues no íbamos a poder hablar nunca de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Si los datos muestran mes a mes una mejora que ratifica la recuperación progresiva de la crisis, la desigualdad de las mujeres en el mercado laboral no mejoran. No mejoran porque las razones que la causan sabemos que no son coyunturales, sino que son estructurales y que vienen de muy atrás, ¿no? Les he escuchado aquí debatir con la ministra y creo que es algo en lo que coincidimos prácticamente todos los grupos. La asunción casi en solitario de los trabajos de cuidados y que se han evidenciado durante la pandemia explica, por ejemplo, que las mujeres ocupen mayoritariamente los empleos a tiempo parcial. Y también explica, aunque no solamente en parte, pero es buena parte de la explicación, la brecha retributiva. Saben que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la brecha retributiva actualmente es de un 21,4%. Es decir, esto lo podemos ver desde diferentes focos. Podemos decirlo así o podemos entender que las mujeres ganamos 820 euros frente a los 1.000 que gana un varón o que en total trabajamos 51 días gratis al año, ¿no? Lo podemos valorar como mejor nos venga, pero en todo caso se muestra evidentemente la desigualdad. La desigualdad y esta discriminación estructural impide que las mujeres puedan ser libres para desarrollar sus propios proyectos de vida, las coloca en situaciones de riesgo y, por supuesto, es uno de los desafíos más importantes que tiene el Ministerio de Igualdad y, en concreto, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Y para empezar a revertir la situación, creo que la palabra clave y política es redistribución. Redistribuir los tiempos, los trabajos, la riqueza. Y cuando hablamos de todo eso estamos hablando de la mejora del empleo en calidad y en igualdad y del reparto corresponsable y justo entre hombres y mujeres de los cuidados. Por eso nuestra acción como Ministerio de Igualdad está dirigida a trabajar en esa doble vía que les decía, incidir en el mercado de trabajo y aumentar el papel no solo de los hombres, sino también del Estado en la resolución de los cuidados, ¿no? No solamente podemos mirar a nuestros compañeros, sino tenemos que admitir que esto no es una cuestión que quede entre las cuatro paredes de nuestras casas, sino que tiene que ser una política de Estado que active políticas públicas precisas y concretas. Empezando por el plano laboral. En estrecha colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con el propio Instituto de las Mujeres, que saben que depende del Ministerio de Igualdad, saben que el pasado otoño se convirtieron en realidad, por fin, los dos reales decretos que regulan la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y el contenido de los planes de igualdad y su registro. Son dos reglamentos que desarrollan previsiones del Real Decreto Ley 6/2019 del 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que también son, a su vez, desarrollos ya previstos en la Ley de Igualdad del 2017, de tal forma que este avance que hemos realizado, además en el marco del diálogo social, da un impulso clave y nos sitúa a la vanguardia europea en materia de igualdad laboral. Y quiero resaltar específicamente
el cómo se ha desarrollado la elaboración de estos reales decretos. Me parece muy importante poner en valor que ha sido en el marco del diálogo social. Lo decimos siempre, pero me parece fundamental. Solamente implicando a sindicatos, pero también al mundo de la empresa y también a las instituciones vamos a conseguir llevar a cabo cambios que de verdad mejoren la vida de las mujeres. Y en este sentido, además, me alivia y me da la razón en que solamente con unidad desde todos los sectores, independientemente de nuestra ideología y del color político al que representemos, solamente de esa forma vamos a poder abordar estos avances, ¿no? Además, el pasado 14 de abril, más recientemente, presentamos también en el Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Igualdad, la herramienta IR, que va a ser la herramienta que nos sirva para medir la situación de desigualdad en la empresa. Va a permitir a las mismas dar cumplimiento a esa obligación de garantizar la igualdad en las retribuciones. Le van a permitir también conocer datos reales de su propia casa, porque damos por hecho que las empresas no discriminan a sabiendas o queriendo, o en la mayoría de los casos así no es, pero una vez analizan los datos y los tienen encima de la mesa, son cuando son conscientes realmente de la diferencia desigual que hay entre la situación laboral de los hombres y de las mujeres, no solamente por unas cuestiones de discriminación directa, sino también indirecta. Siempre lo decimos, no es que los hombres y las mujeres cobren de forma desigual por hacer el mismo trabajo, que en algunos casos también, sino que es en los complementos y en otro tipo de cuestiones donde esa desigualdad se va profundizando. Y además también tenemos pendiente, y es otro de los ejercicios que tenemos que hacer a partir de ahora, medir por qué hay trabajos especialmente feminizados que valen menos que los que realizan los hombres. Esto es una tarea pendiente y, insisto, estamos trabajando y estamos avanzándolo de la mano del Ministerio de Trabajo. Con las medidas referidas a la igualdad retributiva y con aquellas que por primera vez en nuestro país detallen el contenido de los planes de igualdad, que también es importante que haya planes de igualdad, se le va a dar un carácter negociado, que también es importante, que los eleva como documento al nivel de convenio colectivo. Y, si me permiten esta imagen para visualizar la importancia que le damos, avanzamos de una forma que nos sitúa en la mejor disposición para esta recuperación justa y que avanza incluso previsiones europeas referidas a esa directiva en materia de igualdad salarial que se está discutiendo a nivel europeo y cuyos alcances previsiblemente sean más cortos que esta modesta normativa nuestra, ¿no? Como saben, mejorar la calidad y la igualdad en el empleo también implica mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres al mercado laboral, especialmente de aquellas que parten de una situación de desventaja por razón de clase, de raza o por ser víctimas de la violencia machista, y también luchar contra la feminización de la pobreza y de los suelos pegajosos. Y permítanme mencionar en concreto algunos compromisos del acuerdo de Gobierno que tienen que ver con estos suelos pegajosos a los que siempre mencionamos y no con los techos de cristal, que, como saben, es una de las obsesiones del Ministerio de Igualdad. Hemos iniciado ya, y esto me alegra mucho poder decirlo, porque personalmente era una cuestión que a mí me removía bastante, hemos iniciado el proceso de ratificación del convenio 189 de la OIT y pelearemos, y quiero dejar constancia, la dignificación plena de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar que han sufrido especialmente esta crisis pandémica y a las que no llegamos durante la misma con la rapidez que deberíamos haber llegado y que siempre, con toda la honestidad y humildad que podemos, hemos reconocido, aunque sí también nos reconocemos el hecho de haber conseguido que por lo menos se aprobaran cosas como el subsidio extraordinario que incluía y las incluía ellas mismas en el escudo social, ¿no? La situación de las trabajadoras del hogar y de las temporeras, por ejemplo. No sé si hay alguna andaluza presente en la sala o alguien que conozca la situación de las mujeres en el campo, pero que en su mayoría también son migrantes. La situación también de las mujeres solas frente a sus familias, que ya saben que están las familias monomarentales pues constituidas sobre todo por mujeres. Son realidades que tenemos que seguir abordando y que pongo encima de la mesa de esta comisión como siguientes propósitos, ¿no? Y quiero referirme ahora a esa cara B de lo laboral que debemos dejar de ignorar en el diseño del Estado, y es lo relativo al ámbito de los cuidados, que hemos hablado mucho, largo y tendido sobre eso durante los meses de pandemia, pero que por fin traemos como respuesta a esta comisión, ¿no? Puedo compartir con ustedes la satisfacción de saber que este mismo mes, antes de que se acabe, queda poquito, las comunidades autónomas van a percibir ya el 50% de los fondos que le corresponden dentro
dentro del plan Corresponsables, que es esa nueva política semilla que no le suena a nueva porque se la hemos contado en diversas ocasiones, que aspira a que garanticemos el derecho al cuidado de niños y niñas menores de 14 años en España, también al amparo de la Ley de Igualdad. Si algo hemos reiterado la ministra y yo es que las instituciones llegamos tarde durante la pandemia para atender la realidad de tantísimas familias y especialmente de tantas mujeres que se vieron sin escuelas, sin abuelos, sin abuelas, sin ningún tipo de soporte familiar y evidentemente nos demostró que la deuda de los cuidados que la sociedad en su conjunto tiene con las mujeres, pero principalmente las instituciones, es histórica, ¿no? Sabemos perfectamente que no se va a solventar con este programa, aunque para mí es pionero y es un punto de partida muy bueno, pero no se va a solventar este problema de los cuidados porque es estructural y porque tenemos que abordarlo desde muchísimos más frentes, no solamente desde el Ministerio de Igualdad, también tenemos que hablar de la dependencia, también tenemos que hablar de la escuela de 0 a 3, bueno, de un paquete de medidas importante que dé soporte al cuidado. Pero me parece una buena forma de empezar, ¿no? Por eso en los presupuestos generales del Estado de este año creamos el plan Corresponsables con la intención de que el Estado y que también las administraciones autonómicas comencemos a saldar esa deuda. Siempre le llamamos política semilla y lo saben porque siempre decimos que el presupuesto es modesto, es decir, son 200 millones de euros. Es una buena forma de empezar, como les digo, pero queda muchísimo más por hacer, ¿no? Pero bueno, son 200 millones de euros, 190 saben que se va a desarrollar a través de transferencias directas a las comunidades. Les insisto, ya el 50% se va a enviar antes de que termine el mes y se van a centrar durante su primer año en este año piloto, le llamamos así, entre comillas, en uno de los ámbitos en el que apenas existe respuesta institucional, ¿no? Lo decimos y lo decía, abordar la crisis de los cuidados no solamente desde una perspectiva del cuidado a niñas y niñas menores de 14 años, también tiene que ver con la ley de dependencia, también tiene que ver con garantizar planes de choque que ayuden a otras situaciones, a nuestros mayores, que también aborde la escuela pública de 0 a 3, pero había una ausencia total hasta el momento de políticas públicas que dieran respuesta al derecho en concreto al cuidado de niños y niñas hasta los 14 años. Entonces, ese era el objetivo principal. Esto se va a hacer a través de bolsas de cuidados que van a ser formadas por profesionales en concreto que estamos trabajando con las comunidades autónomas a través de bolsas de cuidados que den este soporte y este servicio o bien en domicilio o bien habilitando, según prefieran las comunidades autónomas. Ya les digo, esto es en continuo diálogo con ellas, según habiliten espacios públicos que puedan servir para esto. Pueden ser polideportivos, centros culturales, colegios, etcétera, etcétera. Y además este plan tiene que servir para la dignificación y para el reconocimiento de la experiencia que han adquirido durante toda su vida muchas mujeres que se han dedicado a los cuidados en el mercado informal. Este plan tiene que ser una manera y un aliciente para que pasen al mercado formal y para que puedan ver sus derechos reconocidos. Insisto en que llevamos meses trabajando de la mano de las comunidades autónomas y desde aquí, y con el altavoz y el privilegio del altavoz que tengo, le quiero dar a todas ellas las gracias. Les aseguro que, independientemente del color político, todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, con Ciudadanos en las consejerías de Igualdad en concreto, las comunidades gobernadas por el PSOE en coalición o sin coalición, todas ellas han estado absolutamente de acuerdo y en consenso absoluto con este plan, con lo cual lo quiero agradecer porque el trabajo está siendo muy intenso, de reuniones bilaterales densas. Es una política nueva que también genera mucha incertidumbre y estamos mano a mano trabajando en su desarrollo y quería darles las gracias. Pretendemos que el plan corresponsable sea una política pública que se consolide, que venga para quedarse. Es el punto de partida. El año que viene tiene que haber más presupuesto y tiene que ser más minucioso todavía el plan y que facilite la vida cotidiana de las familias de este país. Y que preste especial atención, y esto también es otro punto que quería resaltar, al mundo rural. Es la primera vez que desde que tenemos la posibilidad estamos priorizando para todas las comunidades autónomas, además, y también un consenso mayoritario, que las zonas rurales, las zonas de la España vaciada, tengan prioridad con respecto a las grandes ciudades. Esto es fundamental, no hace falta que le explique el porqué, porque saben ustedes, son conocedoras de las dificultades que tiene la España vaciada. Es un plan que también presta atención a las familias más vulnerables. Como les decía, 200 millones no son suficientes, así que tenemos que priorizar
presta especial atención a las familias más vulnerables, a las familias monoparentales, en concreto al 80% de mujeres solas que hay en este país, porque sabemos que ellas tienen que ser uno de los colectivos privilegiados en el acceso al servicio que se brinda a través de las bolsas de cuidado. No solamente ellas. Insisto en que las familias monoparentales son quizás las que más desamparadas se han visto durante la pandemia, pero no solamente ellas, también familias en situación, en contexto de violencia de género y otras violencias machistas, para las mujeres mayores de 45, que también tienen especial dificultad, o aquellas familias en las que haya otra responsabilidad de cuidado. También se ha puesto por delante el factor del nivel de renta, evidentemente, pero estas son las familias a las que vamos a priorizar y es al acuerdo al que hemos llegado también con las comunidades autónomas que, insisto, demandaban que diéramos una respuesta en ese sentido, porque evidentemente son las instituciones con más cercanía a la gente las que se ven más apuradas cuando las cosas vienen mal dadas durante la crisis, por ejemplo. En definitiva, ya termino este bloque, ven que tenemos desplegada esa doble vía de actuación en la que tampoco quiero dejar de mencionar el especial papel del Instituto de las Mujeres. Soy consciente del avance histórico durante décadas que las mujeres y que sobre todo las funcionarias del Instituto de las Mujeres han hecho a favor de la igualdad de este país. Cada vez que también tenemos oportunidad lo ponemos en valor. Están trabajando intensamente en la elaboración, en el desarrollo de la Ley de Tiempo Corresponsable junto con el Ministerio de Trabajo, que es otro de los grandes retos que tenemos por delante y que también aborda algunas de las medidas de la reforma laboral que afectan especialmente al papel de las mujeres, y poner también en valor otras cuestiones y otro trabajo que saben que hace minuciosamente el Instituto de las Mujeres, como aportar la perspectiva de género en cada iniciativa que parte del Consejo de Ministros. En concreto, voy a resaltar una que siempre olvidamos de mencionar, que es la línea de trabajo que está relacionada con el ecofeminismo, que me parece una de las líneas de trabajo más bonitas y más necesarias, quizás también más silenciadas, y que están haciendo junto con el Ministerio de Transición Ecológica para desarrollar un plan que también en este sentido ponga a las mujeres en el centro, y también la elaboración del PEIO, que, como saben, viene con atraso, está desactualizado y que próximamente, y antes de acabar este año, pues tendremos encima de la mesa, aunque va a cambiar de nombre, ya les adelanto, será Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres para el 2021-2025. Paso, si les parece, ya al tercer... No queda tanto, Paso al tercer eje de diversidades, para resaltar también el trabajo de la Dirección de Igualdad de Trato y la Dirección de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. En la Secretaría de Estado somos muy conscientes, y esto también lo quería trasladar como un mensaje político importante en una comisión como esta, somos muy conscientes del momento vulnerable y convulso que vivimos como sociedad. Por un lado, la pandemia, que, como ya he mencionado, todavía está presente y ha significado una mayor precariedad para aquellos grupos que ya de por sí partían de una situación de vulnerabilidad específica. Y, por otro lado, porque estamos viendo como los consensos que ya se han alcanzado en nuestra sociedad, como el reconocimiento y la aceptación de las realidades diversas que conforman España, están siendo cuestionadas constantemente desde posiciones que están fuera del marco de los derechos humanos y, para mí, por tanto, de la Constitución. Así pues, las políticas de igualdad de trato y las referidas a las personas LGTBI, creo, estaremos de acuerdo, se revelan más importantes que nunca. Y en este contexto, una de las funciones más relevantes de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, saben que es informar, es sensibilizar también, es promover la igualdad de trato y la no discriminación, y me gustaría poner en valor esta competencia porque quizás es uno de los departamentos también que pasan más desapercibidos dentro del Ministerio de Igualdad, y me parece que hacen una labor importante y que se han impulsado también iniciativas que son novedosas, ¿no? Cumpliendo, por ejemplo, con el Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 de Naciones Unidas, se ha elaborado un estudio que a mí, sinceramente, me parece de justicia poner en valor. Se tituló Aproximación a la población africana y afrodescendiente en España, identidad y acceso a derechos. Es importante porque con este análisis que partía de la dirección no solo cumplimos con el principio de autorreconocimiento y autoidentificación conforme a nuestros comportamientos
compromisos internacionales, sino que ahora sabemos cómo se identifican las propias personas afro y le damos un peso para la superación de los discursos que extranjerizan a buena parte de nuestra sociedad, ¿no? Sabiendo que son parte de nuestra sociedad. Y siguiendo con los estudios, me gustaría destacar la realización del informe autónomo independiente sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020. Esto es producto del esfuerzo del Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica, cuyas funciones saben que dependen de la propia dirección, y el estudio ha revelado algunos retos que tenemos por delante como sociedad. Por ejemplo, ha confirmado lo que ya se veía venir o veíamos de lejos, pero ha confirmado con datos que en España tenemos un problema evidentemente generalizado de acceso a la vivienda, pero sobre todo señalando que adquiere una mayor gravedad cuando nos centramos en ciertos sectores de la población. La tasa de discriminación racial en el ámbito de acceso a la vivienda se sitúa en un 31%. Ha aumentado 15 puntos porcentuales respecto a la edición anterior del estudio que se hizo en el 2013, ¿no? Esto es un tema que en algún momento deberíamos abordar desde las políticas públicas. En todo caso, existen realidades aún más duras que debemos poner sobre la mesa, más duras aún si cabe, ¿no? Determinados sectores de la población, migrante y no migrante, pero especialmente migrante, se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad respecto al acceso a la vivienda. Es el caso de las personas migrantes en concreto, lo mencionaba antes de pasada, que viven del sector agrícola o que trabajan en el campo o también que trabajan en el mercado informal. Seguro que conocen ustedes la situación porque son además diputadas provinciales también y tienen contacto directo. Muchas personas en esta situación son víctimas de la explotación, viven en asentamientos. Creo que esto lo tenemos que decir desde el Ministerio de Igualdad, en condiciones muy lejos de salud, con una situación de falta de agua, de electricidad, de calefacción. Y por ello, una de las prioridades de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial es la de remover y darle patadas a los factores sociales, económicos y políticos y administrativos que están haciendo que esta situación se dé. Este aspecto no solo se afronta a través de las acciones como las que ya hemos mencionado, sino que también se colabora con las entidades reconociendo la labor del tejido asociativo, que es fundamental cuando intentamos abordar esta situación, que trabaja sobre el terreno y que puede identificar mejor los problemas que existen. Ese fue, de hecho, el propósito del viaje de la directora, doña Rita Bosao, a los asentamientos, en concreto de la provincia de Almería, era obtener para el Ministerio de Igualdad los datos suficientes para elaborar un diagnóstico en temas laborales, educativos, de acceso a la vivienda, a la salud, a la trata de personas, del acceso a los servicios municipales o sobre la problemática en el transporte, que son cuestiones más que relevantes para abordar en esta comisión. Y en este mismo sentido, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica está elaborando una recomendación con este mismo propósito. Pronto vamos a disponer de la misma y con mucho gusto lo pondré a disposición. Sé que hay diputadas en esta comisión especialmente interesadas en este tema. Y quería aprovechar mi comparecencia también para señalar que una de las funciones más importantes que señala el CEDRE, y esto me parece también importante que lo digamos, que lo digan ustedes cada vez que tengan la oportunidad, es la asistencia y la orientación a las víctimas de discriminación por origen racial o étnico. Tengamos presente que, igual que existe un teléfono para atender a las víctimas de violencia machista, existe un teléfono gratuito de atención a las víctimas del propio Consejo, que es el 920 30 41. 920 30 41. Los datos muestran que muchos casos de discriminación por estas causas no son denunciados. Y esto tiene que ver también con uno de los resultados que nos daba ese estudio, que es la falta de confianza, la falta de apoyo que normalmente desde la institución se ha hecho a estos sectores. Finalmente, insisto de nuevo en que España llega tarde al establecimiento de un marco político y jurídico que garantice la igualdad de trato y la no discriminación. Desde el año 2000 que se aprobó la Directiva 2000/43 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, aún no se ha traspuesto adecuadamente al ordenamiento jurídico español.
21 años después de retraso, que se dice pronto, tenemos la responsabilidad de agilizar el debate y la aprobación de la ley, que será el mínimo común normativo del derecho antidiscriminatorio español y para la que el Ministerio de Igualdad confía en el trabajo de ambas cámaras, en la mejora y ampliación de los alcances del texto registrado. Soy consciente de que ese texto registrado es una deuda histórica, pero también estoy convencida de que se puede enriquecer y mucho desde el trabajo que puedan hacer ustedes de los grupos parlamentarios. Y a continuación dedicaré un tiempo al trabajo de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, pero primero me gustaría comenzar recordando que hace poquito, el 17 de mayo, fue el Día Internacional contra la LGTBI-fobia y tal y como hicimos la ministra y yo desde la Secretaría de Estado de Igualdad, quería reafirmarme en el compromiso del Gobierno de España con la lucha contra todo tipo de discriminación, en concreto el colectivo LGTBI y el concreto a las personas trans. Los poderes públicos tenemos la responsabilidad de hacer frente a la homofobia, a la transfobia y a la bifobia. Y este deber adquiere mayor importancia y resulta más urgente si reparamos en el incremento de denuncias de delitos de odio, donde la orientación sexual y la identidad de género aparecen como el tercer motivo, la tercera causa de delitos de odio que se denuncian en España, según los datos que nos facilita el propio Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad. Este deber resulta obvio si observamos el aumento de la intolerancia, de la discriminación o la persecución a las personas LGTBI en países vecinos, no solamente aquí. De hecho, aquí es la tercera causa y tenemos que abordarla, pero en otros países la situación es más grave aún si cabe, con casos recientes de terribles asesinatos a jóvenes LGTBI. Y aunque España siempre se ha situado, y lo reconozco, y de hecho creo que es un patrimonio de lo que sacar pecho, a la vanguardia de los derechos LGTBI, como decía antes, cuando la realidad diversa de las personas que conformamos España se cuestiona, se invisibiliza, se discrimina, las políticas LGTBI, esta demanda histórica, se revelan como más importantes que nunca, ¿no? Por eso estoy segura de lo que voy a comentar a continuación será bienvenido por todas y por todos ustedes. En la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI no hemos dejado de trabajar en la ley LGTBI y en la ley trans. Y lo quiero decir, además, sabiendo que no hace mucho que esta Cámara debatió sobre esta cuestión. Lo hacemos cumpliendo con el acuerdo de Gobierno de coalición, que es el que nos marca el camino. Y desde el inicio de la legislatura hemos insistido en que el Ministerio de Igualdad es de todas, es para que seamos quienes queramos ser, lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias, lo que queramos ser. Y nuestro compromiso con las personas y con sus derechos, los derechos humanos es absolutamente inequívoco. Los textos de las proposiciones de ley que ya conocen se han trabajado desde esta Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, han sido enriquecidos y desarrollados en la mesa de trabajo por los derechos trans, conjuntamente con la práctica totalidad de las asociaciones que trabajan por los derechos de las personas trans y con personas trans expertas en diferentes disciplinas. Y quería contarles al menos algunas de sus máximas esencias, ¿no? Porque me parece importante que hablemos de ello. La futura ley trans, porque estoy convencida de que aunque no superase el trámite en el Congreso de los Diputados, habrá una ley trans más pronto que tarde. Por un lado, regula el procedimiento de rectificación registral del sexo de las personas trans, eliminan los requisitos patologizantes y los adecúan a las últimas recomendaciones que establecen diversos organismos y jurisprudencias internacionales. Y, por otro lado, incluye un conjunto de medidas importantes para evitar la discriminación en diversos ámbitos, como el laboral, como el educativo, como el sanitario, como en las propias instituciones, ¿no? Queda poco más o poco menos de un mes para la celebración del orgullo, que veremos en qué condiciones se puede desarrollar, dado el contexto de pandemia, y, desde luego, todos los esfuerzos de este Ministerio, y sé que de gran parte de sus señorías va a ser que lleguemos a él con una ley de justicia social. Y, finalmente, quiero hablar del Consejo de Participación de las Personas LGTBI, que, como saben, también es una de las novedades principales del Ministerio de Igualdad, en la creación de un órgano colegiado adscrito al propio Ministerio a través de esta
esta dirección, cuyas funciones de secretaría ejerce la subdirección de esta misma dirección general y que es algo a poner en valor. Actualmente saben que la presidencia del Consejo está en manos de Marina Echevarría Sáez y que así va a ser durante los próximos años. Espero que puedan ustedes leerla y escucharla porque es verdaderamente interesante. Y desde el Ministerio de Igualdad trabajamos desde la interseccionalidad, una propuesta que no es solo académica, sino que es una urgencia, la urgencia de dar respuesta desde la política pública a la situación de personas concretas que, siendo tremendamente vulnerables y atravesadas por múltiples desigualdades, pues no pueden caer nunca más en los vacíos de las agendas sociales y políticas. Y ahora sí, termino con un resumen muy resumido del eje internacional, del trabajo internacional que está haciendo el Ministerio de Igualdad y que tiene especial trascendencia como representación de este país. Como saben, la apuesta por una política internacional feminista interpela al conjunto del Gobierno y la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas no es un asunto que se quede dentro de las fronteras de este país. Durante esta primavera hemos tenido 2 eventos especialmente relevantes e importantes en esa agenda internacional. Me refiero a una que ya conocen todas ustedes, la CSV, que cada año organiza Naciones Unidas en Nueva York, y al encuentro del Foro Generación Igualdad que se ha celebrado en México en los últimos días de marzo. Como saben, el Foro Generación Igualdad es un foro virtual organizado por ONU Mujeres junto con los gobiernos de México y Francia, y a finales de junio en París va a tener lugar su lanzamiento oficial y se va a iniciar un camino de 5 años en el que el objetivo es impulsar avances en materia de igualdad de género en los diferentes ámbitos de actuación que tenemos. España colidera, y esto me parece importante además en un contexto como el que tenemos, España colidera desde hace un año la Coalición de Acción de Justicia y Derechos Económicos, que es uno de los ejes centrales en los que se organiza el conjunto del foro. Esto lo estamos haciendo mano a mano con el Ministerio de Exteriores, a quien también reconozco profundamente su labor, y a las compañeras en concreto que trabajan la igualdad desde el Ministerio de Exteriores. Venimos desarrollando con ellos un importante trabajo para la elaboración de los documentos que van a fijar los compromisos de los países, los agentes de la sociedad civil y el movimiento feminista en torno al avance de derechos de todas las mujeres y todas las niñas, y esto lo hacemos en consonancia con la política que también estamos desarrollando de puertas para adentro y con nuestros esfuerzos que se han concentrado especialmente en revitalizar la apuesta por el trabajo decente y por el impulso, dignificación y reconocimiento de la economía de los cuidados. El evento de París, que se va a celebrar entre el 30 de junio y el 2 de julio, va a dar inicio a un periodo que tiene la vista puesta también en que el año 2030 pues haya supuesto la consecución y el avance definitivamente de la agenda y de los objetivos de desarrollo sostenible. Y desde el Ministerio de Igualdad consideramos que este foro, con el que se conmemoran, además saben ustedes, el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, debe ser el reto de política internacional feminista de esta generación, impulsando una agenda y persiguiendo unos objetivos que ayuden a transformar definitivamente las vidas de tantas mujeres en este planeta. Y acabo ya, señoría, como he empezado y con la predisposición máxima, absoluta y sincera a que el tono de conversación sea constructivo. El foco y el eje central de mi comparecencia tenía que ver con el reto que tenemos para garantizar que la lucha contra las violencias machistas sea efectiva. Ponerme a disposición de todas ustedes, no solamente para responder, sino para que cuando se acabe la comisión sigamos trabajando de forma conjunta, coordinada y colaborativa. Creo que esta respuesta de unidad feminista que estamos tejiendo con todas las comunidades autónomas y que está demostrando que la cogobernanza es la única forma de erradicar esta situación debe ser el camino, y ponerme, insisto, a su disposición. Muchísimas gracias, porque de verdad, si hay algo que estoy aprendiendo en este año y medio es que solamente juntas podemos avanzar, y creo que la gran mayoría está por esa labor. Muchas gracias, presidenta.